Bueno, buenas tardes a todos. Me llamo Marifé Antuña. Como sabéis, soy la creadora de fibroamigosunidos.com. Quiero deciros que, por supuesto, el vídeo que hemos hecho, que corre en la red y que ha sido el vídeo de la polémica, ha estado hecho desde el corazón, desde el sentimiento y, sobre todo, desde el pedir que esto no vuelva a ocurrir. No es un vídeo como poquitos afortunadamente han catalogado de incitación a que esto se haga, sino todo lo contrario. Me gustaría leer unas cosas. Uno de mis inscritos, que va dirigido a Fabián, uno de tantos que seguramente conoceréis en la red, pero que creo que antes de entregar la placa me gustaría recordarlo. Y va por la vida, por supuesto. Se titula Fibromialgia, aquí donde los sueños se sudan con tinta. Has emprendido un maravilloso vuelo. Recorres países, corazones, enseñando lo que es nuestro dolor. Te has convertido en bandera de muchos, en gritos y en voz de otros, en el estigma del que no quiere vernos, en la sonrisa de los que nos apoyamos en ti. Miro a tus ojos, Fabián, y me dices cada día que tengo que seguir luchando para que dejen de recorrer más lágrimas de este gran holocausto que es mi vida y mi sinrazón existente y tan dolorosa. Pero también sabes sacar de mí la serenidad absoluta cuando veo tu rostro, cuando veo los ojos cansados, cuando veo que sigues volando en este camino que hemos emprendido juntos, pueblos, ciudades, países, recorres sin agotamiento alguna ya, en nombre de cuanto sufrimos esta tremenda enfermedad, esta locura de vida, este terrible drama, esta experiencia mortal donde las haya. En estos días que te he conocido, pienso que tú y yo nos conocíamos ya de antes, y de todo esto saco algo positivo, que volaremos juntos. Como si hubiéramos pactado de antemano la trayectoria, el recorrido, la esperanza, en que nadie siga sufriendo más por este tremendo dolor que nos acompaña. Yo también, como tú, y cada día sufro de soledad del alma, de soledad, y mis ojos siguen llenándose de lágrimas, mientras veo cómo se quejan mis amigos, mis conocidos que también sufren, los desconocidos que me escriben. Son miles de cartas, miles de cartas. Mi corazón sufre de una gran desilusión que he sentido al saber, como tú, que muchos amigos me han abandonado también, que no recuerdan que sigo siendo yo, que tan solo tengo una enfermedad, nada más que una enfermedad, y la gente me deja sola. Sueño, sufro, caigo, me levanto, me atrae el abismo, no puedo asomarme a una simple ventana sin ver cómo desde allá abajo parece que me atrae el abismo y me invita a tirarme hacia él y dejar de sufrir. Pero tú me estás diciendo ahora mismo que no puedo hacerlo. Has impulsado con tu imagen, con lo que has hecho, nos has impulsado a muchos a ver que la vida es de otra manera y que debemos de seguir para adelante y unirnos sobre todo en la lucha diaria y apoyarnos unos a los otros. No puedo dejar de pensar en mis noches solitarias, que no soy la misma mujer de antes, que no puedo casi con mi vida, o como hoy ni siquiera soy capaz de aguantar mi tremendo dolor físico. A solas con mi soledad, es lo peor que puede ocurrirme en este momento. Sentirme a solas conmigo misma es mi peor enemigo. Me grita, me zarandea, me deja muda ante tanta crispación. Siento como si de una conspiración se tratara y muero por dentro. Pero aún sigo aquí. ¿Y sabes por qué, Fabián? Porque vuelvo a mirar tu rostro de niño chico y me recuerdas a mis hijas y no puedo pensar que les puedo hacer esto. Pero pienso, me revuelvo, recapacito, recapitulo y cada instante de los que he hecho y trato de seguir intentando ser y reconocer desde dentro de mi persona la que era antes, pero no puedo. Hoy es un día de esos que no aguantas tantísimo dolor en tu cuerpo, de esos que hacen que baje la guardia y me tenga miedo, de esos que a solas conmigo soy mi peor enemigo y mi peor pesadilla. Pero estamos juntos. Fibroamigos Unidos se está extendiendo. Fibroamigos Unidos somos todos. Fibroamigos Unidos busca la unidad de todo el mundo. Y tú, Fabián, estás haciendo que esto ocurra. Mañana, quizás mañana, pueda volver a soñar un sueño diferente,
a esta mi cruda y tremenda realidad que estoy escondiendo tras alguno de mis escritos de consuelo a otro. Intento grabarme en la cabeza y a fuego lento mis propias palabras y no me reconozco ninguna de ellas. Hace tiempo que el árbol ha perdido sus ramas, que la raíz se ha podrido, que el otoño ha llegado a mi cerebro, pues miro a los ojos de quien me dicen qué es lo que tengo, a los ojos de quien no me ven, a los ojos de quien no me escuchan, a los ojos de los que no quieren verme. Miro a los ojos y me dice que no puedo dejarme marchitar esta obra que hemos emprendido juntos y que seguiremos adelante y que vamos a realizar nuestro proyecto en común, el proyecto de la solidaridad, el proyecto de la concienciación, el proyecto de que nos vean, el proyecto de difundir nuestro mensaje que va más allá del dolor, va más allá del dolor del cuerpo. Sobre todo, lo que más nos duele es el alma. Quiero volver a reír, quiero volver a caminar sin este tremendo dolor. Quiero que me quieran, quiero querer y que no me dejen sola. Pero así es la vida. Los amigos parecen olvidarse de alguien que alguna vez ha existido. Parecen olvidar lo que he sido. Ni siquiera puedo volver a trabajar con mis pequeños en mi guardería. No puedo levantar sus cuerpecitos diminutos porque el dolor me lo impide. No puedo más y quiero seguir. No aguanto más y quiero luchar. Quiero vivir fuera de este cuerpo. Quiero vivir, pero lejos de esta sinrazón y de dolor. Quiero vivir, pero rodeada de amigos como antes y que nadie se compadezca de mí. Quiero vivir y mandarle un rayito de esperanza a otros con su dolor. Quiero vivir y recordarme a mí misma que soy una luchadora y que tenemos todas las armas para luchar juntos. Ahora, yo sola, mi arma y mis sueños, quiero soñar junto a todos vosotros y convertir y combatir con tinta, si es así preciso, como lo estoy haciendo en este momento. Quiero vivir y ayudar a otros a vivir, pero quiero, para eso, que he de confiar y no puedo. Y tenéis que ayudarme entre todos, tenéis que ayudarnos entre todos. Tú también puedes hacerlo y puedes ayudarme a que yo siga adelante, conociendo mi enfermedad, conociendo mi dolor y conociendo lo que sufrimos. Os invito a que nos conozcáis, os invito a que habléis con nosotros, os invito a que de verdad sintáis el dolor que sentimos, sobre todo el del alma, el de la incomprensión, el de la solidaridad, el de la soledad, que fue ni más ni menos lo que a Fabián le ha llevado a perderse. Quiero que sigas volando, Fabi, y recorriendo pueblos, ciudades, países, también como lo estás haciendo. Pero sobre todo, que nos ayudes, que me ayudes a recorrer y seguir ganando los corazones que tan importantes son para mí y todos mis compañeros. Desde aquí te mando un beso porque sé que estás entre nosotros. Yo quiero vivir, vosotros queréis vivir. Para eso debéis de ayudarnos a todos. Muchas gracias.